Acabamos de cantar, muy buenos días, amados hermanos. Acabamos de cantar en el himno, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y resumiendo esa frase de esa estrofa, eso tiene que ver con lo que estamos viendo, lo que vamos a seguir viendo hoy. Les invito, amados hermanos, a que abran la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Tú que habitas en medio de tu pueblo. También hemos visto unos textos en 1 y 2 de Corintios capítulo 6. Yo andaré en medio de ellos y haré de ellos un tabernáculo. Hermanos, resumiendo en pocas palabras, todas estas buenas y hermosas ideas tiene que ver con la condición en la cual nosotros hoy debemos estar ya viviendo. Esto que vamos a ver hoy, a recordar hoy nuevamente para terminar el proceso de la enseñanza, tiene que ver con un estado que usted hoy debe estar viviendo y que nosotros como iglesia tenemos que estar viviendo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ustedes me tienen que estar siguiendo en el texto de la Escritura. Quiero hacer una advertencia, de pronto más adelante, si el tiempo lo permite, toquemos algo de ahí. Pero hermanos, quiero advertirles, mis amados hermanos, que en este momento el Espíritu del Señor se mueve en medio de nosotros. Él está obrando y está trabajando. No lo apague, no lo contriste, no le resista hoy, porque de ahí depende también su condición delante del Señor. Bueno, vamos a la Escritura. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Estamos viendo el texto del 3 al 8, pero vamos a ir a la segunda parte de lo que vamos en el proceso desde el capítulo 4, versículo 4. La Escritura dice en el Salmo 93:5, tus testimonios son muy fieles o fidedignos, la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Entonces, ya hemos enseñado por la Escritura que el propósito para todo creyente verdadero es agradar a Dios. Eso es lo que hemos visto a través de 1 Tesalonicenses 3, desde el 11 hasta el capítulo 4, verso 2, ¿no? Instrucciones que estamos presentando a la iglesia, donde el Señor dice de qué manera nosotros le vamos a agradar. Un verdadero creyente busca cómo agradar a Dios. Primer punto para recordarles. Y nuestra meta como iglesia, amados hermanos, como iglesias bíblica y a la vez santa, es vivir para agradar a Dios. Por eso el Señor nos ha capacitado. Él no nos ha dejado simplemente libres a que en nuestras propias fuerzas tratemos de agradarle. No, Él ya nos ha capacitado. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, ¿no? Todo lo que necesitamos para hacer su voluntad, Él mismo va a producirlo en nosotros mediante el poder de Jesucristo. Todo lo bueno que a Él le agrada, Él nos da la capacidad. Leímos un texto en Romanos capítulo 6 que vimos ayer con los varones, y en un buen tema y en una buena aplicación. Lamentando mucho los que no pudieron acompañarnos anoche. Pero creo que fuimos edificados, sentí eso de parte del Señor en este tema sobre Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante. Más o menos es el contexto. Romanos capítulo 6, para ser exactos, lo vimos desde el verso, 15, sí, correcto, hasta el verso 23. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, recordando a dónde vamos, estamos viendo tres maneras de agradados, tres mandamientos para cultivar la pureza sexual. Ya vimos el primero en estos domingos anteriores. El primero está en el verso 3 de 1 Tesalonicenses 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En la traducción Nueva Biblia Latinoamericana dice que os abstengáis de todo pecado sexual. Esa es una instrucción que el Señor está entregándonos hoy de manera específica y directa.
Entonces, Pablo nos va a mostrar aquí, pues en el bosquejo lo extraemos para darle a ustedes 3 principios de vida de cómo cultivar la pureza sexual. Porque, amados hermanos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces el Señor nos dio la capacidad y nos da el mandamiento. El primero que vamos a ver acá, que eso nos va a llevar a perfeccionar, ¿qué aspecto de nuestra nueva vida? La santidad, como vimos en 2 Corintios 7, 1. Dice entonces la Escritura, y vamos a ver varios en cierta manera durante el mensaje, varias palabras que terminan en Hay que primero querer, después de querer hay que saber, después de saber hay que entender, después de entender hay que obedecer, y como último resultado, después de obedecer, crecer. ¿En cuál etapa está usted ahora? Porque el Señor está produciendo ese querer como hacer, está dando el mandamiento, y lo primero que dice es, absténgase o apártese de toda fornicación o toda inmoralidad sexual. Porque es la palabra voluntad de Dios, es cómo nos vamos a conducir para agradarle a Él. Hermano, nuestro propósito es enfocarnos cada día en cómo agradarle a Él. ¿Cómo nos fue esta semana en ese gran propósito? ¿Cómo nos levantamos en el día a día? ¿Cómo terminamos el día a día? ¿Qué fue lo que usted recibió en su mente? ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué fue lo que habló? ¿Qué fue lo que usted actuó que agradó a Dios? O en un promedio, por usar el término matemático, una probabilidad promedio, ¿qué tanto porcentaje usted agradó a Dios y qué tanto porcentaje lo desagradamos? Hermanos amados, estamos en la última generación antes del regreso de Cristo y el tema que se está tocando acá es muy serio, porque la iglesia del Señor ha sido permeada, está siendo contaminada y el Señor quiere levantar hombres y mujeres que vivamos esta santidad. La gloria del Señor llenará la tierra, dice, pero eso solo será posible a través de la santidad y de la pureza en la vida, en el andar, en el pensamiento y en el actuar de aquellos que decimos creer en Cristo y creer en un Dios santo, eterno, glorioso y poderoso. Entonces, hermanos amados, Cristo ya viene. Y es una advertencia que pronto entraremos a tratar desde el verso 13 hasta el capítulo 5, versículo 10. Hermanos amados, el Señor nos está preparando para su regreso. Y una manera que Él está haciendo es advirtiéndonos en una generación que sabemos que es la última generación antes del regreso de Cristo. Lo estamos viendo. Las promesas se están cumpliendo. Las profecías las estamos viendo. Por eso tenemos que estar aferrados a la Escritura para entender el plan de Dios. Hermanos amados, sí, hay una lucha permanente y constante contra, gracias amada hermana, el perverso y demoníaco propósito de Satanás de destruir al pueblo de Dios por medio de la inmoralidad sexual. Y es un tema que debemos tratar muy directamente y muy francamente. Judas capítulo 1 o Judas 1:7, porque solo tiene un capítulo, dice, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad, de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno y del juicio de Dios. La palabra inmoralidad, que está en la Nueva Biblia Latinoamericana, o fornicación, que está en el Reina Valera, es el término porneia, ya lo habíamos mencionado. Es una palabra griega que abarca toda clase de palabras o de acciones o de influencias que tienen una connotación de tipo sexual o de inmoralidad sexual. De ahí de la palabra porneia viene el término hoy en día muy actualizado de la palabra pornografía. Toda clase de actos que pervierten, dañan, denigran, debilitan la santidad de la sexualidad y la convierten en algo inmoral o sucio. Y estamos hablando de todo lo que significa adulterio, lujuria, homosexualismo, pedofilia, sodomía y estas clases de pecados, hermanos. Y el Señor está advirtiendo, entendamos la connotación en la cual Pablo escribió. Le está escribiendo a unos hermanos
que nacieron, crecieron antes de conocer al Señor en una cultura que deidificaba la inmoralidad y el cómo agradar a sus dioses por medio de la sexualidad muy mal aplicada, obviamente, y pervertida. Ellos crecieron, para ellos era normal ver toda esta clase de vejámenes o situaciones denigrantes, hombres con hombres, mujeres con mujeres, bestias, hombres con niños, homosexualismo, lesbianismo y toda clase de pecados que hoy día los estamos viendo. Conocemos, vemos literalmente cada día, tenemos que compartir con ellos en la calle, ya con una directa descaro en el cual los impíos lo practican. Pero nosotros, hermanos, no podemos dejarnos contaminar de esa clase de actos o esa clase de actitudes que están influenciando no solamente nuestras vidas, hermanos, sino la vida de aquellos que dependen de nosotros como nuestros hijos. Y Pablo aquí hace una advertencia, ¿no? Dios no llama a los impíos a ser santos, sino llama, porque para ellos es imposible, llama a aquellos a los cuales Él ya libró. Lo vimos en Romanos capítulo 6, versículo 15 hasta el verso 23. Siendo ya librados, tenemos la libertad de honrar al Señor y presentar, hermanos amados, nuestros miembros como instrumentos de justicia y no de iniquidad. Y esa es la razón del mandamiento, hermanos amados. Absténgase. Recuerden que la palabra absténgase o apártese tiene que ver con salir, correr, huir de todo aquello que sale del esquema diseñado por Dios. Hermanos, usted tiene en su corazón la sabiduría y el entendimiento para comprender este mandamiento y por tanto actuar. Pablo lo más directamente lo usa en 1 Corintios 6:18. Dice, huyan de toda inmoralidad sexual. Hermanos, aclarando, Dios no está en contra de la sexualidad, ¿no? ¿Entendiendo eso? Dios está a favor de la sexualidad genuina, legítima y santa y sana, porque Él creó el sexo con un propósito. Solo que el hombre lo ha pervertido. El impío ha tergiversado, y claramente Satanás detrás de todo esto ha dañado el verdadero enfoque y el verdadero sentido de una sexualidad sana, correcta y bíblica. Y el Señor ha dado reglas con respecto a este gran tema, reglas que no son para impedirla, sino para protegerla. Entonces no tengamos temor de hablar de esto. Próximamente estaremos trayendo temas sobre, en particular, sobre valga la redundancia, enseñanzas sobre este tema de la sexualidad en la iglesia y para los creyentes. Entonces el Señor creó la sexualidad para ser experimentada en el contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer, comprometidos el uno al otro, ¿no? Que puedan disfrutar al máximo de ese regalo. Cuando usted practica la sexualidad fuera del matrimonio, se llama adulterio. Cuando usted practica la sexualidad sin ser casado, sin tener un pacto matrimonial, fornicación, ¿cierto? Y de ahí se derivan una serie de prácticas. El llamado a atención con esto de Pablo, porque Pablo entendía el peligro en el cual estaban los hermanos, y él les advierte que la voluntad para ellos y para nosotros sería nuestra santificación, empezando primero, absténganse o apártense de toda inmoralidad sexual. Y él hace una advertencia en el verso 4. Dice 1 Tesalonicenses, ¿no? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces Pablo primero advierte, huya, evítase, devuélvase, no se acerque al precipicio, no crea que usted es fuerte. Algunos estarán pensando, no, esto es tal vez para los hermanos más espirituales, de pronto para los que son más fuertes en la fe. Hermanos, este mandamiento es para todos nosotros. Porque Pablo, por ejemplo, en Corintios dice, todo pecado que se comete está fuera del cuerpo. Pero aquel que comete inmoralidad sexual no lo solamente lo comete con el cuerpo, sino contra su propio cuerpo. Y hay que entender los alcances, hermanos. 1 Corintios capítulo 6 también lo menciona, hablando de este tema, ¿no? Glorificad al Señor en vuestro cuerpo, el cual es de Él. Entonces, hermanos, esto es un llamado para usted, hombre, para usted, mujer, y para usted, joven, que está en esta mañana acá. Debemos huir de todo lo que puede encender pasiones pecaminosas. ¿Qué fue lo que usted escuchó durante la semana? ¿Qué clase de música oyó?
¿Qué clase de lectura disfrutó? ¿Qué clase de televisión vio? Por usar el aspecto moderno de los beneficios de las audiovisuales que tenemos en internet o en TV. ¿Qué vio usted? Que puede encender pasiones pecaminosas. Cualquier película, cualquier música, cualquier ambiente, cualquier revista, cualquier lugar, cualquier amistad, cualquier videojuego, incluso que puede incitarle a usted a la inmoralidad sexual. Porque Satanás, obviamente, y usted al no rendir sus miembros como instrumentos de justicia, va a afectar su mente, y a través de su mente y invadiendo su mente, va a afectar o va a llevarlo a cometer cosas de las cuales usted tendrá que arrepentirse con dolor y con lágrimas, hermanos. Absténgase, dice 1 Tesalonicenses 5:22. Pablo al final lo dice, absténgase de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, no solamente hay que evitar algo, sino también controlar algo. Entonces, por eso pasamos al verso 4. En el verso 4, el Reina Valera lo traduce de una manera, la nueva versión nueva versión internacional y también nueva traducción viviente, sobre todo la que más usamos, también lo traduce de otra forma distinta, pero el sentido es el mismo, usa la palabra. Y me explico, yo voy a usar para extraer la palabra acá, que la acción controle la versión nueva traducción viviente, que dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿verdad? Vaso o cuerpo físico, lo traduce en otras versiones, en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni a sus caminos. Y en la nueva Biblia Biblia latinoamericana también dice que cada uno de ustedes sepa tener, aprenda cómo controlar o cómo poseer su propio vaso. La palabra vaso que está en el verso 4 en la nueva Biblia latinoamericana o en la nueva traducción viviente también se traduce en el Reina Valera como esposa. No, el Reina Valera lo traduce, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Las otras versiones usan el término propio vaso, ¿cierto? Podemos ir a 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, cuando nos da esta idea, este principio, cuando dice que el esposo debe tratar a su esposa como ¿qué? Vaso más frágil. Entonces la palabra permite esa traducción para entender la aplicación. Porque no solamente tiene que ver de cómo trato a mi esposa o cómo veo a la esposa de mi hermano, sino también cómo me trato a mí mismo. ¿Qué clase de debilidades tenemos nosotros los varones o las mujeres también para deshonrar este vaso que el Señor nos ha dado? Un tesoro de barro, como dice el apóstol Pablo, no un vaso débil y sujeto a una serie de situaciones, tentaciones y debilidades. Pero hermanos amados, en Cristo Jesús tenemos la capacidad y la manera de resistir esta clase de tentaciones o de mal uso de nuestro cuerpo o en este caso también de nuestro vaso, que habla cada uno nuestra propia esposa. Dice, cada uno tenga o sepa tener su propia esposa o su propio vaso. Quiere decir que es personal, ¿verdad? No voy a trabajar por otros, sino me corresponde a mí esa responsabilidad. No hay otra manera. Dice, ¿de qué manera? Dice en el verso 4, en santidad y honor, de manera santa, de manera un apartamiento sagrado. Hermanos, ¿cómo estamos tratando a nuestras esposas, varones? Esposas, ¿cómo están tratando ustedes a su esposo? Que es también la otra aplicación. Hermanos amados, ¿cómo estamos tratando a la esposa de nuestro hermano? Porque el Señor hace una advertencia aquí, ¿no? Ninguno agravie, en el verso 6, ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. No es normal, hermanos. No es natural, no es de honra que un creyente, un verdadero creyente, tenga asociación o tenga cosas en común con los impíos. No es normal, no es algo posible que haya compañerismo, que estemos en unión o juntos, que tengamos parte o cosas en común, que tengamos sintonía
con los incrédulos. Tenemos que ser un pueblo que se vea que es un pueblo que está separado, que es un pueblo que vive, que habla, que actúa y que se mueve de una manera diferente. Pablo en Efesios capítulo 5 habla de que somos hijos de luz o somos luz, anden como hijos de luz. Hermanos amados, y como el Señor nos habla capacidad, he aquí donde el Señor hace unas advertencias. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6 vamos a ver algo más. Hermanos, dice que cada uno sepa tener, como dice la Nueva Biblia Latinoamericana, aprenda. Sepa tener o aprenda. Hermanos, porque hay que aprender lo que no se nos ha enseñado. Hay que vivir y practicar lo que Dios nos manda que debemos hacer porque nos dio la capacidad de hacerlo. Porque estamos haciendo una advertencia. Recuerden que los de Tesalónica, tanto como nosotros, fueron salvos por la gracia del Señor. Los de Tesalónica, tanto como nosotros, fueron transformados por el poder de Dios o del Espíritu Santo. Ellos fueron convertidos, tantos como nosotros, para servir de esa idolatría, de esos ídolos que antes teníamos en nuestra vida, al Dios vivo y verdadero, dejando todas las prácticas promiscuas que ellos tenían, en el caso de los de Tesalónica, en sus ídolos, hacia sus dioses, que eran de prácticas de tipo sensual y mal aplicado en la sexualidad, ¿no? Ellos fueron salvados, sacados de eso. Pero hermanos amados, estamos en un tiempo donde eso nos está contaminando y tenemos que cerrar filas. Esto no lo hace solamente el liderazgo, esto no lo hace solamente un pequeño grupo de especiales hombres o mujeres, como usted quiera denominar. Esto es un trabajo de todos los que estamos hoy acá presentes. Y si la iglesia del Señor, hermanos, es contaminada por alguna clase de pecado sexual que tal vez aún esté entre nosotros, por eso es necesario sacarlo a flote, hermanos. Los culpables seremos todos y cada uno de los que estamos hoy aquí congregados. Porque la santidad conviene a tu casa. Escúchenme a mí, por favor. La versión Reina Valera 60 interpreta la palabra vaso como esposa. Eso tiene que ver cómo trato a mi propia esposa, cómo trato a la esposa de mi hermano, cómo trato a mi propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y cómo voy a tratar el cuerpo de mis demás hermanos, que son también templo del Espíritu Santo. La palabra vaso, en 2 Timoteo capítulo 2 también se menciona. Dice en la Nueva Biblia Latinoamericana: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo esta señal o este sello, que el Señor conoce a sus hijos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso habla de un creyente. Si usted es conocido por el Señor, su vida y nuestra vida tiene que caracterizarse por estarnos apartando de la iniquidad, como a todos aquellos que tenemos el nombre de Cristo como sello y como identificación. Dice que en una casa no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Que hay unos para usos de honra y otros para deshonra. Ahora dice el Señor: si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil y dispuesto, preparado para toda buena obra. Hermanos amados, esto no es solamente para los súper espirituales de la iglesia. Usted dirá, eso le corresponde a los líderes, que son los que más deben mostrar perfección, o tal o cual hermano que yo conozco que es un hermano en verdad consagrado y entregado. No, hermanos, eso es para todos y cada uno de los que están acá. Por eso Pablo dice: cada uno sepa tener su propio vaso en santificación y honor. No todo deseo tiene que ser satisfecho, hermanos. El poder del Espíritu en nosotros, podemos decir por ese poder, no tiene control, no tiene manejo, no hay esclavitud, no en pasiones sensuales, como dice en el verso 6, en el verso 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ayer hablamos con los caballeros de la palabra concupiscencia, ¿cierto? La palabra concupiscencia que está aquí en Tesalonicenses y que está en Santiago capítulo 1, habla de ese deseo intenso y profundo. La palabra concupiscencia en la Biblia casi siempre tiene una connotación mala, de tipo sexual, de lascivia, de malos pensamientos, de cosas que llevan a esa clase de deseos. Hermanos, y eso es una advertencia, y lo digo localmente, porque igual por fuera también pasa. ¿Qué clase de deseos está usted teniendo con la persona que está al lado? Si es una mujer, ¿qué clase de deseos varón estamos teniendo, en algún momento tuvimos con alguna de nuestras hermanas?
¿O qué clase de deseos ha tenido usted, hermana, con alguno de los varones? Porque la advertencia está acá. No en pasión, esos deseos escondidos de pronto, mal enfocados seguramente, porque Pablo hace esa advertencia. Pablo quiere que haya santidad en la casa del Señor. Y él hace esa advertencia, por eso está el verso 4 y el verso 5. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y él va a dar 4 razones del por qué no debemos hacerlo. Una persona que vive entregada, hermanos amados, a sus apetitos pecaminosos no conoce al Señor. En los 25 años que llevamos acá sirviendo al Señor de una manera, quisiéramos mejor cada vez, no ha sido mejor, hemos tenido caídas, nos hemos levantado, hemos tenido dolor profundo, hemos tenido grandes alegrías, hemos tenido frustraciones y triunfos. Pero hermanos, les digo que del 99% de consejería que recibimos en nuestra casa como aspecto de liderazgo, el 99% tienen que ver con pecados de tipo de inmoralidad de este tipo sexual. No viene porque me pegó, porque no me está dando para el diario, no viene porque me es grosero, eso casi no aparece. Casi el 99%, lo digo, el 90% para arriba, han sido temas de esta clase: infidelidad, sexualidad, pornografía. Hemos tratado hermanos acá con ese pecado, hermanos que ya son libres, incluso el que les habla, hermanos ya perdonados, pero que debemos estar en constante vigilancia y constante cuidado. No hemos conocido caso de hermanas. Yo he tratado a los varones, pero habrán hermanas también, seguramente. Y tiene que haber un cuidado entre todos nosotros, hermanos amados, porque la santidad conviene a su casa y el Señor está acá. Entonces, ¿cómo está usted dirigiendo sus pensamientos? Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu, pero no le cumplen los deseos, no le cumplan los deseos a la carne, no los satisfagan. Hermanos, y esto es un llamado, vuelvo a decirlo nuevamente, un llamado de atención, porque el Señor dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que Él se mueve en medio de nosotros. No sé usted cómo le esté tomando, pero yo lo creo literal. Cada vez que nos reunimos, el Señor está acá presente. El Señor se mueve en medio de nosotros por medio de su Espíritu. Hemos ofrecido consejería en temas de infidelidad muy seguidos y nos sorprende. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué ese tema es tan seguido? ¿Por qué es tan reiterado? ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, porque obviamente la respuesta es que aquellos que han caído, tanto hombres y mujeres, acá presentes, estoy hablando localmente, no han cuidado su corazón. Fácilmente los medios y la tecnología lo permiten. Voy a enviarle a los caballeros, como fue el trato ayer, espero que todos se comprometieron a oírlo, lo voy a mandar por el grupo también, el link de un video en YouTube que habla sobre la pureza sexual. Los caballeros asumieron la responsabilidad de escucharlo para comentarlo el próximo sábado. Para los que no vinieron, también deben escuchar. Si quiere venir y su intención es acercarse a la comunión de los caballeros el sábado, escuchar el audio, tome sus notas para hacer preguntas este sábado en la reunión de caballeros. Porque tiene que ver con un tema muy actual en la iglesia. Usted escucha noticias de líderes, la gran mayoría han caído en pecados sexuales. Hemos visto casos de todas las clases y de todos los nombres. Hay un estudio, voy a leerlo porque lo extraje del mismo video. Existen estudios que afirman que el 95% de los hombres que asisten a la iglesia, yo incluyo también porque hay un porcentaje para mujeres, el 95% de los hombres que asisten a la iglesia practican comportamientos que él califica de inmorales en el ámbito sexual. Atención, hermanos varones. En este mismo artículo dice: un secreto a voces, datos del consumo de pornografía en la iglesia, presenta datos de una encuesta realizada a más de 4,000 cristianos evangélicos en Latinoamérica y España, en la cual se reportó que aproximadamente el 99% de los hombres y el 86% de las mujeres han consumido pornografía en algún momento. No se escandalice, hermana o hermano. De pronto usted dirá, pero ¿cómo es posible? Sí es posible. Hay estudios y obviamente lo ve uno en el ámbito, en la vida de algunos cuando confiesan sus pecados, porque el tema es el mismo. Hermanos amados, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Volviendo al tema de 1 Tesalonicenses,
absténganse, apártense de fornicación. Y lo otro que dice en el verso 4 es controle, ¿no? Sepa tener. Por eso estamos aquí, el Señor hablando en la Escritura, enseñándoles a ustedes y enseñándome a mí cómo tener este vaso que está limitado, sujeto a pasiones. ¿Se acuerdan del hombre donde llegó un ser espiritual y dijo, con razón él le adora y le busca, ¿no? Ay, pero toque usted su salud y verá. ¿Se acuerdan de quién hablamos? De Job, ¿cierto? Y Job dice en el capítulo 37, creo que es, hice un pacto con mis ojos de no ver mujer virgen. Porque el Job, del cual el Señor se honraba tanto en presentarlo como un ejemplo, hace pacto con sus ojos porque él sabía el peligro en el cual andaba. Él tuvo que pactarse él mismo. Tengo que cuidarme de mirar a la mujer virgen. Hermanos varones, porque todos y ninguno podrá decirse aquí, no, si lo hizo, pues gloria al Señor, obviamente. Gloria a Dios por eso. Pero yo sé que eso no es aplicable, hermanos. Todos los varones, de alguna manera, en algún momento, ojalá lejano, no cercano, ojalá bien lejano, caímos en esta clase de pecados, hermanos. Y voy a extraer algo del verso 6. Voy a extraer la tercera porque son tres. La primera es absténgase, la segunda es controle o sepa tener, y la tercera que el Pablo dice, el otro principio para la pureza sexual es produzca. Eso está en el verso 6, ¿no? Que nadie peque o agravie ni defraude o engañe a su hermano en este asunto. ¿Cuál asunto? Dice Pablo en lo que acabo de mencionar. Ese aspecto de la debilidad, de la ligereza en el tema de la sexualidad en nuestra mente hacia quien nos rodea. Estamos hablando hacia nuestro prójimo en la iglesia local. Pablo le decía a Timoteo, ve a tus hermanas como hermanas en Cristo. Hermano, eso es de lo que debemos cultivar. Ver a mi hermana. Pablo no negaba, no, salúdense. ¿Se acuerdan? En Corintios dice, saludaos con ósculos santos. ¿Qué es el ósculo? El beso. ¿Y de qué manera debe ser el beso? ¿De qué manera, perdón? Santo. ¿Qué significa santo? Pero ¿cómo será? Un beso como... Claro, en la mejilla, pero limpio, que no haya un pensamiento extraño en su mente, hermano. Tenga cuidado, hermano o hermana, porque somos carne. Tengamos cuidado. Pero Pablo dice, salúdense, está bien, con ósculo santo. Si estuviéramos en España, en el Medio Oriente, dirían beso en boca, pero que obviamente en la iglesia no se aplica. Hombres y mujeres se saludan así. En Medio Oriente, eso es costumbre, es cultural. Aquí no, obviamente. Y aún así Pablo dice, salúdense con un beso santo, limpio, sagrado. Saludémonos de esa manera, hermanos, para liberar endorfina, pero de la manera santa. Varón, que usted abrace a su esposa, obviamente, pero cuando abraza a su hermana con una distancia prudente también, ¿no? Obviamente, no que la agarre así. Y si ve a alguno agarrando los llamados de atención, hermanos, también hay que tener cuidado. Sí, hay que amarnos de esa forma, no está mal, pero con la actitud correcta. Ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Cuando somos sexualmente inmorales, hermanos amados, agraviamos y engañamos a otros. Tal vez no aquí en la congregación, pero seguramente a otro por fuera de este ámbito en el cual nos movemos todos los domingos, todos los días y nuestra vida permanente de iglesia. Tal vez muchos de nosotros en algún momento lo hicimos. Bueno, yo no lo he hecho en ese aspecto tan directo de mezclarme con otra mujer y le doy la gloria a Dios, pero sí he mezclado mi mente. Y aquí no estoy para exaltar al hombre, quiero hablar del perdón de Jesús, porque Jesús a mí me dio nueva vida. Y yo lo tomo como ejemplo para exhortación, para que no, se cuiden, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo pensé estar firme y caí de la manera más desastrosa y no fue motivo de orgullo. En Romanos, capítulo 6, Pablo dice algo muy importante y lo vimos ayer con los caballeros sobre este tema. Así hablo como humano por vuestra humana debilidad. Verso 19, que así como para iniquidad. Mire, Pablo, ¿qué clase de pecados tenía el hermanito Pablo? ¿Cuál sería el pecado de Pablo? Pablo luchaba en Romanos capítulo 7, ¿no? El bien que quiero hacer no hago. Y lo que quiero hacer está en mí, pero no lo hago. ¿Cuál sería el pecado de Pablo? ¿Cuál sería el aguijón de Pablo? ¿Algo sexual de pronto? ¿O algo más tremendo? No lo sabemos. Pero Pablo da la victoria, da la respuesta de la victoria en Romanos 8. Y él habla aquí en Romanos capítulo 6, versículo 19. Les hablo como humano por vuestra humana habilidad, que así como para iniquidad,
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Me siguieron en el verso? Romanos capítulo 6, versículo. Entonces nuestros miembros pueden ser presentados para dos cosas. ¿Cuáles? Para iniquidad o para santidad. Hermano, ¿cómo estamos presentando nuestros ojitos, nuestra boquita, nuestro cuerpo? Todo lo que significa mi parte humana es mala, puede ser muy mal aplicada, muy mal utilizada, hermanos. Tengamos cuidado, por favor. Cuidado, hermanos, tengo aquí resaltado, pero ya creo que lo dije, porque es que debemos producir en nosotros la santidad, hermanos, recuerden eso. La santidad es algo que se practica, o la santificación es más bien, porque la santidad la tenemos. Mire que el Señor en 1 Corintios le habla a una iglesia disfuncional, una iglesia carnal, una iglesia problemada, una iglesia que los hermanos discutían y iban y se ponían denuncias ante la ley durante la semana. Cuando menos usted le llegaba a la fiscalía porque el hermano Juan lo demandó a usted por X o Y cosa. Eso no se hacía. Pablo le decía, eso no se hace. Hay que arreglar el problema en la iglesia primero. Y si no se arregla en la iglesia el problema, pues se saca al culpable porque no quiere cambiar. Eso está en Mateo capítulo 18. Porque la santidad conviene sacarse, hermano. Y Pablo decía, ¿no sabéis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo? Y Pablo le habla a una iglesia que llamaba santos. 1 Corintios capítulo 1, verso 1. A los santos de Dios, a los santificados en Cristo. Pero el proceso, amados hermanos, de la santificación nos corresponde a nosotros. Es nuestra tarea. Eso no lo hace Dios. No le pida a Dios. A veces escucho, hermano, orar que ponen mis pensamientos limpios. ¿Usted cree que Dios no lo haría, hermanos? Señor, llévame a la obediencia. ¿Usted cree que Dios no lo haría? No, Dios espera su intención. Señor, quiero obedecerte y voy a obedecerte. Señor, quiero ser santo y me voy a santificar. Señor, voy a mirar lo correcto de ahora en adelante. Voy a escuchar lo correcto y lo santo de ahora en adelante. Voy a hablar lo correcto y lo santo de ahora en adelante. Voy a tratar a mi hermano o hermana de manera santa y correcta de ahora en adelante. Ya lo dije, pero lo tengo acá y lo menciono. Cuidado, hermanos, con ver a sus hermanas casadas o solteras con ojos diferentes a los que el Señor espera que los veamos o tratemos. 1 Timoteo 5, ya lo dije. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. ¿Por qué están estas advertencias aquí, hermanos? Pablo trató un tema que se le vino a la mente. No, el Espíritu Santo está haciendo un llamado de atención a la iglesia del Señor, que está siendo contaminada constantemente de afuera. Y esa contaminación ha llegado a la iglesia. Ayer hablamos y de pronto tratemos ese tema, el aspecto de la cultura woke. ¿No? Si han escuchado, lean, googleen, pregunten, documentense para cuando llegue el momento de hablar con libertad de esto, la cultura woke. ¿Qué es lo que implica eso? Todo lo que estamos viendo ahora, ese feminismo mal aplicado, patriarcado, matriarcado, opresores, oprimidos, capitalismo, liberalismo, una serie de principios que vienen de un mundo caído y perverso, pero ¿saben qué, hermanos? Han contaminado la iglesia. La asamblea, la iglesia nuestra debe venir a la pureza de las escrituras y limpiar de todos esos pensamientos. Por eso vemos, entre comillas, porque tampoco esas pseudopastoras, cuando digo pseudo es que no son reales, son falsas, que hablan de ese empoderamiento. Oh, cuidado, hermana. Usted no está llamada aquí a estar empoderada. Usted ya está empoderada, no está llamada a hacerlo. Ya lo es, porque Cristo la hizo en coigualdad con el hombre y la mujer, pero en una posición, en un rol diferente, no como el mundo enseña. Tengan cuidado con ese empoderamiento, porque a veces hay hermanas que quieren pasar por encima de lo que el varón representa en la iglesia. Y hay de usted, varón, que siendo delante del Señor un sacerdote como la mujer, no asume el rol que Dios le ha puesto a cumplir dentro de la iglesia, guiar a las ovejas. Obviamente la mujer está como un apoyo moral, espiritual, de oración. Ayer las hermanas están un poco incómodas, y lo digo como más anécdota que como exhortación, no es regaño. Estábamos arriba, ¿cierto? Y las hermanas terminaron, ¿cierto? Y estaban afanadas porque los caballeros no bajaban. ¿Y qué estábamos haciendo, hermanos? ¿Qué estábamos haciendo? Hablando del Señor. Estamos tan concentrados en organizar temas que nos van a edificar, que no nos dimos cuenta de la hora. Perdonen, hermanas, pero ustedes son culpables, porque ustedes estaban orando, para que los varones se fuesen despertando en ese sentir. Y ahora que lo hacemos, algunas se incomodan. Tengan paciencia, amadas. Tengan paciencia.
Porque cuando bajemos de ese cuarto piso vamos a bajar reflejando gloria de Dios, con buenos principios. Ayer se nos fue un poquitico la mano, es verdad, pero bajamos contentos, ¿cierto? Bajamos felices, con planes. Por eso subió el hermano Jorge para darle pedirle algunos consejos de una enseñanza que él va a traer para los varones. Sobre el tema también de los hijos y de la influencia de la iglesia en la crianza de nuestros hijos. Entonces, amadas hermanas, ténganos paciencia y sigamos hacia adelante. Creo que he explicado hasta el momento bien los principios del Señor, ¿verdad? Hermanos, la santidad es mucho más que someterse a una serie de códigos o reglas, ¿no? Tengamos cuidado en eso, ¿no? La santidad es algo que se ve visual, no que se impone visual. Vamos todos santos, todos con corbata y puño cerrado, porque así se ve la santidad de un varón. ¿Sí es eso bíblico? No. Sería una hipocresía que usted venga santificado, entre comillas, con puño cerrado. Yo lo uso en lo poquito que tengo para mostrar cierta elegancia, pero no para decir que soy más santo que otro que viene más desguarambilado de pronto. Pero trato de dar el ejemplo. Hermano, lo que el Señor quiere decir con eso es que Él mira el corazón, hermano. Tampoco se venga desguarambilado, ese término es un poco fuerte, ¿no? Véngase elegante, ¿no? Véngase bien bonito, hermano. Recuerde que la visita aquí lo merita, que es el Señor. Pero hay iglesias que lo han llevado, las damitas tienen que ponerse falda hasta el tobillo, si no, no son santas. Y me decía un hermano, mire hermano, el pastor es un pastor que vive la santidad en la iglesia y todas las hermanitas desde arriba hasta abajo tienen que llegar con su falda hacia el piso. Pero yo cuando salgo, porque él es taxista, y daba la vuelta arrancando con el taxi a la esquina, están las hermanitas quitándose la falda y con el pantalón debajo. ¿Cómo se llama eso? Mentira, hipocresía, pecado, muchas cosas. Hermano, eso no es lo que queremos. Al Señor se le debe honrar con conciencia y con inteligencia. Volviendo al tema, hermanos, de esa tan santidad, para quienes tienen un pacto de compromiso para matrimonio, tengan cuidado con el tiempo a solas. No sé, Kevin y Kelly, cómo organizaron eso. Yo sé que lo han tenido en cuenta, pero lo digo porque ellos son ahora los únicos solteros que están acá por el momento que están para casarse, ¿cierto? Andrés y Geraldine ya se casaron. ¿Sabían ustedes que ellos ya se casaron? Ya son esposos, ¿no? Entonces ya es otra diferente. Pero lo que quiero enseñar es que antes de tengan cuidado con el tiempo a solas, los mal llamados novios en algún momento. Por eso la iglesia aquí no practica el noviazgo, no lo aplica así, es el compromiso. Antes de eso solo amigos, nada de que seamos novios a ver cómo indica el mundo, ¿no? A ver si nos entendemos, a ver si mi hijo tiene un mal concepto de eso. Estoy orando por eso. Él no es salvo y me duele mucho y lo comento como ejemplo y no es de honor para mí mencionarlo. Él está organizando irse a vivir con su novia. Listo, hijo. El día que lo haga, y aquí no vuelve, obviamente, ¿no? O es la acción, ¿no? Tome su decisión. Váyase de la manera correcta, hijo. Casado como Dios manda. Estoy en ese trabajo ahorita. Ayer hablamos de los hijos, sobre nuestros errores como padres, hijos. Si hay uno acá, perdónenos. Perdone a su padre si en algún momento le falló como papá o hija, perdone a su mamá o papá si le fallamos, perdónenos. Los hemos amado con respeto y no hemos sido los mejores padres en algún momento, pero delante del Señor que conoce el corazón sabe cuál fue nuestra intención de pronto mal aplicada. Hermanos amados, porque la pureza va igual para todos, casados o no casados, solteros, jóvenes. Por eso hablamos acá de que el noviazgo no se ve como el mundo lo ve. Compromiso, solo amigos. Cuando llegue el momento del anillo y es para casarse, no es para jugar, es un compromiso serio delante del Señor. Y tengan cuidado con el tiempo a solas. Tengan cuidado con pedir lo que muchos piden. ¿Usted me ama? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes lo hizo? Le pasó. Le pasó. Mari le pasó, y Mari daría la pruebita o no daría la pruebita. Y si la dio antes de tiempo, pero el Señor ya la perdonaba, ¿no? Pero tengan cuidado con eso, varones. Si tiene que llevar a su futura esposa a la santidad, hija, usted tiene que llevar a su futuro esposo a la santidad. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Esa pruebita de amor. Porque cuando el temor de Dios no ha sido cultivado, hermano, Él va a pedir eso. No va a haber respeto, ¿no? Amor, si me amas, ¿cierto? Ojo con eso. Tengamos cuidado con eso, hermanos. No seamos o no sean jóvenes instrumentos para que él o ella peque contra el Señor. Porque si usted comienza mal, hermanos, no garantiza
que lo que venga en el futuro termine bien. Si usted comienza con esta clase de pecados, no va a haber garantía de que su matrimonio termine para bien. Aunque también hemos visto los casos distintos, ¿no? Algo que ha comenzado mal, ha terminado bien, por la gracia del Señor. Tengo que ver algo aquí también, hermanos, porque tiene que ver con la pureza, porque estamos hablando del tema de la pureza. ¿Cómo se ve la pureza en una mujer? ¿Cómo dice la Biblia en Pedro? La pureza en una mujer se ve, ¿no? Primera de Pedro, ¿cómo se ve? En el vestir. ¿Sí o no? ¿Se ve en el vestir? Eso lo dice en Primera de Pedro, ¿no? ¿Cómo debe ser el atuendo de una mujer? Hermana, porque hay madres cristianas que permiten. Y quiero aclarar esto, si ellas no se lo piden a sus hijas, es muy probable que ellas también lo estén practicando. Deducción mía, puse entre comillas acá. Que sus hijas jóvenes se vistan de manera provocativa y no como mujeres que temen a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién le compra la ropa a sus hijos o hijas? Debería ser, ¿no? ¿Qué clase de ropa le está comprando usted a su hijo o hija? ¿Un vestuario que honre al Señor o un vestuario que es provocativo ante los ojos de otros varones? Tengamos cuidado, ¿no? Hay que cuidarse también de esos acercamientos físicos imprudentes hacia varones. Eso tiene que ver con recato, con santidad, con respeto, ¿no? Porque a veces se puede cometer el error de permitir mucha afinidad cercana y no hay maldad ahí, de un varón maduro. Pero la niña que es inmadura en su mente puede malinterpretarlo de mala manera, ¿cierto? Puede llegar a un enamoramiento de ese hombre que no es nada. Y ella en su mente se imagina cosas y pueden haber problemas gravísimos sobre esto. Tengamos cuidado, hermanos, también. Pablo dice en 1 Timoteo 2:9, quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Lo que quiero para resumir es, las hermanas de la iglesia deben vestirse como mujeres que le temen a Dios. Mujeres que quieren la sonrisa del Señor cuando las ve en el espejo. Cuando usted se presente antes de venir al domingo, piense cuál será el rostro del Señor. Dirá el Señor, bien, amén, vas bien, hija. ¿Cierto? Esto es para las damitas, ¿sí o no? Amén. Y varones, ¿y ustedes? Que para el varón también hay. ¿Cómo es su vestuario? ¿Cómo es su presentación? 1 Timoteo 2:10, creo que lo leí en la nueva Biblia, en la nueva traducción viviente, dice 2:10, el verso que sigue después de lo 9 que acabé les dice, pues las mujeres que pretendan ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Hermanos, en estos últimos minutos, porque pensaba tratar Romanos 6:19 al 23, pero voy a pasarlo porque ya hablamos de algunas cosas de él. Voy a comentar algo que me llegó esta semana. Antes de entender, si no me alcanzan estos minutos, porque hay 4 advertencias en el verso 6 al 8, del por qué debemos tener pureza. Quiero mencionar extractos de algo que me llegó a mi correo. Yo tengo inscrito en muchas páginas, me llega información, ¿no? Yo me documento, leo la Biblia, miro, extraigo lo bueno, soy tesalonicense, escudriñenlo todo, desechar lo malo, retengan lo bueno, yo hago eso. Y obviamente me llegó una predicación de un buen hombre, un sermón de un hombre que es muy conocido, John Piper. ¿Sí lo conocemos, cierto? Hemos leído libros de él, John Piper, dio un mensaje él está enseñando sobre los salmos y llegó al Salmo 51, ¿cierto? Y él trae el tema de la inmoralidad sexual en el rey David. Lo que voy a mencionar a partir de adelante es algo que extraje de los sermones de él, pero que tiene aplicación. Porque, hermanos, eso me hizo cuando escuché el audio de él, tuve una regresión a mi pasado. Y eso me causó a mí gran dolor y vergüenza, recordar cosas ya perdonadas. Y yo me preguntaba, ¿por qué llegué a eso? ¿Por qué lo hice? O sea, quiero decir, hermano, me hizo volver a decir, de pronto en el momento en que lo hice no me importó y yo sufrí consecuencias,
Pero a raíz de este mensaje, él me hizo regresar. Me gustó la aplicación y por eso la traigo aquí, hermanos. ¿Por qué llegó a eso, Carlos? ¿Qué pasó? Y hablo del pecado que yo he dicho aquí que cometí, pero que ya se ha sido perdonado. Para aquel de hombre, mujer acá presente, que en algún adulterio o fornicación, aparte del mío, haya cometido, también es el mismo principio. John Piper, en su serie sobre los Salmos, en su mensaje, al corazón contrito y humillado, Dios no despreciarás, utiliza el Salmo 51 para abordar el tema del pecado sexual y su raíz más profunda, porque él enseñó, dijo una verdad que yo no había caído en cuenta. El pecado sexual, sea pornografía, sea adulterio, sea toda clase de inmoralidad sexual que habla en el verso 4, fornicación o inmoralidad sexual, es el síntoma, no la enfermedad en sí. Algo pasó que nos faltó para haber llegado a eso. Recuerden el Salmo 51, ¿quién lo escribió? David, ¿cierto? David tras su adulterio con Betsabé, el asesinato de Urías, ¿se acuerdan toda la historia? Bien. Y David tiene que ser llamado a cuentas por Natán, el profeta de Dios, y él no se había dado cuenta del pecado que había cometido. O sí se dio cuenta y no le importó. Por eso Natán utiliza la ilustración de la oveja, de la ovejita, y él todo airado dice, ¿quién es? Y yo devolveré. No, ese es usted. Y David escribe y canta este salmo, porque es cantado. Ese era el himnario de la iglesia en los primeros 400 años antes de los himnarios que hoy conocemos. La iglesia cantaba los salmos. Y el verso 12 al que me quiero referir. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Porque esto lo escribe David que es una oración de arrepentimiento profundo. Piper enfatiza que aunque el pecado de David, hermanos, fue sexual, su oración, lean el Salmo 51, no se concentra en pedir fuerza para abstenerse de pecar o de proteger sus ojos. Fíjense bien que él no pide eso. Guárdame, Señor, de pecar de nuevo. Guarda mis ojos. David pide por algo que había perdido y al haberlo perdido lo llevó a reemplazar esa ausencia que menciona en el Salmo 12 por el pecado y en la concupiscencia que lo llevó a pecar. Ese hombre que cantaba que de mañana me presentaré delante de ti, creo que lo cantamos, ¿no? En el himno, ¿cierto? Temprano yo te buscaré. Y ese hombre se levanta en la tarde. ¿Qué hizo durante el día David? ¿Qué estaba haciendo ese flojo? Varones, durmiendo, ¿cierto? En lugar de estar lo que él estaba enseñando y había cantado, ¿no? Delante de ti me presentaré. Y se levanta al atardecer. ¿Con qué actitud, hermanos? ¿Qué era lo que estaba pasando en el cuerpo de David? ¿Pereza? No, relajado, ¿no? Estaba después de un buen sueño, tal vez vino de la guerra cansado. Y él duerme y se levanta relajado, pero muy sensible y muy estimulado sexualmente, hermanos. Y cuando sale a la terraza, lo primero que ve es a la señora allá. Y en lugar de correr, de esconderse, de cerrar y huir, él se quedó ahí deleitándose. Y ya conocemos la historia, ¿cierto? Lo que pasó. Piper revela que esto va o muestra, David clama por el gozo perdido de la salvación, por tener un espíritu renovado. Y Piper dice que esto revela una verdad. El pecado sexual es un síntoma, no la enfermedad. Los creyentes que hemos caído, que caen o que estarán cayendo al día de hoy en pecado sexual es porque han perdido la plenitud del gozo, hermanos, y la alegría en Dios. Sus espíritus, por tanto, no han estado ni firmes ni estables. Y la raíz del problema es que Dios no ocupa el lugar central en sus pensamientos y afectos. Hermanos y hermanas, si ustedes o nosotros no estamos renovando este gozo de Dios que habla aquí, porque el fruto del Espíritu es ¿cuál? Amor, gozo. Y el gozo bíblico es el gozo que viene del cielo, no la alegría que produce el mundo. El mundo no produce gozo. El mundo solo produce alegría pasajera, momentánea. Pero el gozo que viene de Dios, ¿qué dice en Malaquías? Creo ahorita doy el texto, creo que lo tengo por acá. El gozo del Señor, mi fortaleza es, ¿cierto? Ya no vamos a llegar, pero igual lo mencionaré el próximo domingo. Terminando ya este tema. Hermanos, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Mire, Piper dice,
¿Por qué no está rogando por la abstinencia sexual? ¿Por qué no está pidiendo para que los hombres le justifiquen? ¿Por qué no está orando para proteger sus ojos y para tener pensamientos libres de deseos sexuales? Porque sabe que el pecado sexual es un síntoma, no la enfermedad. Las personas dan lugar al pecado sexual porque no tienen la plenitud del gozo y la alegría de Cristo. Sus espíritus no son firmes y estables, son inconstantes, están seducidos y se rinden porque Dios no tiene el lugar que debiera tener en sus pensamientos y sentimientos. Tremendo, ¿no, hermanos? Este hermano dice al final, al concluir su mensaje, que hay esperanza para la restauración. Y hay esperanza para recuperar la santidad de una vida sexual mal aplicada. Hablo para aquellos de ustedes que han caído en pecado de adulterio, ya perdonado, o que tal vez no han confesado, de fornicación. Hablo para aquellos de nosotros aquí que en algún momento pecaron en esta área, que casi destruyeron sus hogares. Hombres y mujeres acá presentes. No estoy hablándole al cielo o a extraños. Hay esperanza, hermanos. Hay perdón. Hay restauración. Para traer santidad a un tema que nosotros, por haber perdido el gozo, por habernos no nutrido del Señor, tergiversamos, dañamos y escupimos con pecados aborrecibles. Pero yo solo miraba. Es tan aborrecible como el acto mismo. Para aquellos que caímos en algún momento en pornografía. Cuidado con eso. Hombres y mujeres, porque hay un porcentaje también, hermano. Humillarse ante el Señor, reconociendo la gravedad y las consecuencias. Buscar la renovación de ese gozo, como David lo hizo. No conformarse. Estas son las conclusiones, rápidamente las leo y terminamos. No conformarse, esta me pareció interesante, con una exposición ocasional al pecado, sino buscar una victoria total y permanente. Porque muchas veces uno cae en ese error de decir, en algún momento volveré a caer. ¿No? De vez en cuando, una vez al año no hace daño. No, hermanos, nada. No debe ser ocasional, sino es total y permanente. Y también dice, atreverse a confesar y buscar ayuda en la iglesia y recordar que hemos sido comprados por precio, llamados al camino de la santidad. Hay esperanza, amados hermanos. Si en este momento hay alguno acá que está en ese pecado. Y el próximo domingo hablaremos de algo que tiene que ver con esto también, para darle idea. Retomaré acá. Vamos a terminar acá, obviamente. ¿Qué está haciendo usted con el Espíritu Santo? Vamos a ver 3 cosas que usted hace. Y hay algo interesante, porque esto es un llamado de atención. ¿Qué fue lo que usted pensó en los últimos 5 minutos que hablé? Un ejemplo rápido, no me diga. Solo piense usted. Hablando de este tema de la palabra de Dios, ¿qué fue lo que usted pensó hace 2 o 3 minutos? Si su pensamiento no estuvo centrado en lo que está recibiendo ahora por la palabra, usted pensó en otra cosa, tal vez está mirando el techo, tal vez está pensando en la olla con el arroz que vaya calentando, tal vez dice, tengo una actividad esta tarde y me voy a llegar tarde, hermano, si se demora. Pero hermanos, usted está perdiendo el gozo porque está resistiendo al Espíritu Santo. Vamos a ver 3 palabras del próximo domingo que tiene que ver, y eso es un llamado de atención también, hermanos. No apagar al Espíritu Santo, al apagarlo se pierde el gozo. No entristecer al Espíritu Santo, entristecerlo apaga el gozo. Y no resistirle, porque resistirle apaga el gozo se pierde. Y hay unos ejemplos claros. Solo para que usted mire si usted está en alguno de estos 3. ¿Debe estar en alguno? La respuesta es ninguno. Usted no puede, ni le resista, ni le apague, ni le contriste. Pero definitivamente yo desde aquí, desde el púlpito, veo cosas. Veo mentes divagando, veo a algunos orando tal vez, veo a otros mirando el techo, veo a otros que no miran la Biblia cuando vamos a la cita. Hermanos, en alguna manera, usted o está resistiendo, o está entristeciendo, o está apagando el Espíritu Santo. Y no espere que al decir amén, usted salga con un gozo que lo va a hacer resistir el pecado cuando se le presente. No lo va a tener. Padre Celestial, Señor. Ayúdame a entender nuevamente, Señor, hasta dónde tuviste que ir, hasta dónde te sumergiste, Señor, para sacarme, Señor, de la inmundicia en la que yo voluntariamente me sumergí, Señor. Perdóname, Señor, porque tantas veces
Tantas veces, Señor, me resistí a tu voz y me deleité, Señor, ofreciendo mis miembros, mis ojos, mis labios, mis oídos y mi propio cuerpo a la inmundicia, Señor, y a lo aborrecible. Perdóname, Señor, perdónanos cuando en el tiempo pasado, Señor, tan voluntariamente nos ofrecimos al pecado y a la inmundicia estando tú presente ahí, Señor. Ni siquiera pudimos escondernos, Señor. Así lo hubiéramos hecho en lo más profundo de nuestros cuartos. Pero también, Señor, agradezco la oportunidad que nos das de reconocer el pecado, Señor, y ser limpios. Porque la santidad conviene a tu casa. Para hombres y mujeres aquí, hermanos amados y hermanas amadas, que hemos caído en esta clase de pecados y otros más que vendrán como consecuencia. Si hay alguno aquí que esté en el momento viviendo esta vida, Señor, sácalo a la luz. Señor, pártelo en pedazos, pártala en pedazos, Señor. Humilla, Señor, su espíritu. No permitas que ese pecado haga nido en el corazón de nadie aquí presente. Eso, Señor, si hubiera algo que solo tú sabes. Y si no hay, la gloria para ti, Señor, sabiendo que de allí fuimos sacados y que esos pecados fueron echados a sus espaldas y que hemos recibido de ti como David, que fue restaurado y restituido la salvación, Señor, y el perdón. Gracias, Señor, porque somos bienaventurados, porque nuestra maldad ha sido perdonada y nuestro pecado cubierto. Gracias, Señor de la gloria para ti en cada palabra, en cada pensamiento, en cada acción que estos pueblos santos aquí reunidos, nosotros como pueblo santo, hagamos para ti a partir de ahora. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.